Bueno, bienvenidos a todas, a todes, todos. Estamos aquí en nuestro seminario del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y CONICET. En este caso tenemos la presencia de Carolina Guerre, que va a dar una conferencia sobre, como se ve ahí, Fronteras de Internet, reflexiones sobre su regulación. Carolina es directora del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad, CETIS, de la Universidad de San Andrés, y es también investigadora asociada al Centro de Investigación de Cooperación Global de la Universidad de Duisburg-Essen, y para nosotros es un gran gusto que esté con nosotros y con nosotras y que nos cuente sobre estas cuestiones de las regulaciones de Internet. Así que gracias, Carolina, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto saludarlos y tener esta oportunidad en este distinguidísimo espacio. Para mí es realmente un honor y un placer poder compartir, en realidad, algunos lineamientos de lo que he estado como realizando y pensando en estos años en relación a la gobernanza de Internet, que ha sido bueno, mi trabajo, digamos, vinculado con mi tesis doctoral, y que ha marcado mucho la línea de investigación que tengo más reciente en relación a la gobernanza, no solo de la Internet, sino de otras tecnologías de propósito general que se encuentran hoy como en el debate público. Un poco la idea de esta... de la agenda, digamos, para mí tiene que ver con actualmente, digamos, con un interés en poder capturar, digamos, a la gobernanza de Internet como un concepto que ya tiene, digamos, en la práctica, pero también en la academia, digamos, unas 3 décadas, digamos, de trabajo consistente, pero que en los últimos años ha estado atravesada por tensiones y redefiniciones, y eso es un poco, digamos, uno de los temas fundamentales que se van a abordar en esta presentación. También entender, digamos, cuál es esta trayectoria desde la cual parte, digamos, la discusión sobre la gobernanza de Internet en la actualidad, pero esa trayectoria parte, digamos, de un núcleo, digamos, en la cual se busca entender a la Internet como un fenómeno sociotécnico atravesado por redes, recursos críticos y capas, y finalmente discutir un poco más los temas tendientes hoy en día a pensar en la regulación de Internet, ¿no? Que se parten de la base, digamos, de pensar en los problemas asociados a las plataformas como grandes gigantes tecnológicos, que eso representa un problema, por supuesto, digamos, de carácter sistémico hoy en día, bueno, discutir un poco, digamos, qué está en juego con esto de esta regulación, y también entender que lo que es discursivamente sostenible y lo que es prácticamente posible, considerando, digamos, una base sociotécnica, digamos, como la actual, y cuáles serían esos cambios, digamos, en definitiva, que tendrían que llevarse adelante para desarrollar esto, ¿no? Para desarrollar un avance en esto de la regulación. Y esto voy a ser muy clara, digamos, la regulación de Internet, y hablar de regulación de Internet es algo, digamos, que no digo que es muy reciente, o sea, hace varias décadas que se habla de regular Internet, pero ha sido sostenidamente más fuerte, digamos, el abordaje en hablar de gobernanza, porque regular Internet, y es un poco lo que quisiera presentar para discutir un poco con ustedes, tiene, digamos, connotaciones de altísima dificultad y complejidad en la práctica, en la relación, digamos, a las características transfronterizas de la tecnología. Entonces, esto realmente en nuestro aparato, digamos, institucional, administrativo y jurídico está vinculado con conceptos como estados-nación o estados asociados a espacios administrativos particulares,
y tenemos mucho menos desarrollo en lo que tiene que ver con instituciones tanto del derecho internacional, pero también instituciones internacionales para la cooperación global, en definitiva, que lleven, digamos, a poder pensar en esta regulación de Internet con estas características. Entonces, un poco de ahí es que nace esta tensión fundamental, digamos, entre gobernanza y regulación, como abordaje, y digamos, decirles que en este momento, hoy, este 3 de mayo, estamos en el segundo día de la Semana Mundial para la Libertad de Expresión, y la Libertad de Prensa, perdón, que organiza la UNESCO en esta edición, junto con el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Y entonces, digamos, decirles que este debate, digamos, es hoy, digamos, el debate central, digamos, que está teniendo lugar en relación a el papel que tienen los actores digitales en el contexto de condicionar las posibilidades de una efectiva libertad de prensa y una libertad de expresión a nivel internacional, ¿no? Y se ven a los gigantes tecnológicos como una amenaza real. Entonces, esto lo digo como corolario para entender, digamos, que quizás esté marcado muchos de los ejemplos o de las discusiones que me gustaría que podamos tener en relación a esta idea de que lo digital hoy representa una amenaza, cuando en sus orígenes lo digital asociado al desarrollo y la expansión de Internet en la década de los 90 representaba una oportunidad y representaba una utopía de liberación. Cómo conviven, digamos, esas dos ideas, ¿no? También esto entonces, empezando con algunas como, nociones, digamos, semánticas importantes, ¿no? O sea, cuando hablamos de ecosistema, paradigma digital, el ciberespacio o Internet, en realidad, digamos, muchas veces parece como que fueran sinónimos, y un poco vamos a tratar de despejarlo, digamos, ¿no? O sea, vamos a abordar Internet como una tecnología característica, digamos, y entender, digamos, por qué también es que se usan a veces estos otros sinónimos, como lo digital o el ciberespacio. Esto tiene que ver, digamos, no solo, como les decía, como con un ejercicio semántico, sino para entender dónde están las claves del problema, porque si en realidad de lo único que queremos hablar es de la gobernanza de Internet, vamos a tratar de focalizar la discusión, digamos, o lo que uno intenta, digamos, es de circunscribir, y por eso la idea de las fronteras en esta conferencia tiene que ver con decir, bueno, estas fronteras son fronteras semánticas, pero también son fronteras, digamos, en términos del conocimiento, y en términos de las prácticas, ¿no? Y las prácticas profesionales asociadas a desarrollar estas políticas públicas o esta regulación en este ámbito. Bueno, vamos a ir entonces un poquito esto de esto de Internet y qué significa, digamos, hablar de un modelo, digamos, de capas, ¿no? Y solo me adelanto un poquito para volver atrás. O sea, desde un punto de vista técnico, específicamente técnico, si alguien tuviera que graficar qué es Internet en su descripción topológica de redes más básica, sería algo así. Y aquí lo que vemos es un grafo muy complejo, con una enorme cantidad de nodos interconectados. Básicamente, o sea, en su definición más básica, Internet se compone, digamos, por una red de redes que interconectan, digamos, hoy en día más o menos a unas 85.000 redes a nivel internacional. Entonces, la Internet es una red de redes donde vemos estos noditos, cada nodo de esta imagen constituye una red específica, y aquí lo que vemos es cómo estas se encuentran interconectadas. Esto es un fenómeno particular, digamos, de fines del siglo XX. Hasta entonces, digamos, no habían redes de comunicación desarrolladas por humanos, digamos, que hubieran tenido estas características. Características que además esta red, si hoy, por ejemplo, el IEF, SADAF, GIFT, desarrolla, por ejemplo, solicitan a una entidad que se llama la CNIC un número de sistema autónomo para tener su propia red, ese número de red va a estar y va a figurar, digamos, en este mapa topológico que vemos aquí. Y
¿A quién le tuvo que pedir permiso? Quiero tener una red, o sea, quizás hay un permiso técnico administrativo, digamos, pero no hay que pedirle permiso a ningún dueño de la red, porque no hay un dueño de la red, es todos los que tienen la posibilidad de acceder a un recurso de Internet, como se llama un sistema autónomo, que es lo que numera y le da cataloga este nombre de una red que se conecta a Internet, empieza a ser parte de esta red global de Internet, ¿no? Entonces, desde ese punto, partiendo, digamos, de esa mirada, digamos, que fue como la motivación original de los ingenieros e ingenieras que en la década del 70, sobre todo, y sobre todo fueron dos grandes científicos que desarrollaron el protocolo TCP/IP, es que se parte, digamos, de esta concepción, digamos, de Internet. Entonces, las concepciones físicas de Internet tienen que ver con esta gráfica que veíamos antes y esos grafos, esa red de 85.000 redes. Esta Internet tiene un componente que se llama un componente físico, y es un componente que tiene que ver con los proveedores de acceso a Internet, que tiene que ver con el cable, el hardware, los routers, los modems. O sea, sin esas bases físicas obviamente no existe tal, no se podría, digamos, pensar en Internet, pero en realidad Internet es más que nada una red que no le importa tanto, o sea, tiene que tener una base material, e Internet es muy material para su existencia, pero digamos la innovación radical que tuvo Internet como lenguaje de comunicación, protocolo de comunicación de redes, estuvo vinculada específicamente con lo que se llama aquí la capa lógica, ¿no? The Logical Building Blocks. Estos son, digamos, el lenguaje del protocolo del Transmission Control Protocol, el Internet Protocol, que transforman, digamos, la naturaleza, digamos, de comunicación en esta red interoperable. En particular, en la capa lógica, digamos, acá tenemos esto es un extraído, digamos, de un documento, un paper que escribió David Clark en 2010. David Clark es uno de los grandes pioneros de la segunda generación de Internet, o sea, en la década del 80, él publicando muchísimos estándares nuevos en torno a Internet. Y él aquí está proponiendo algo que es bastante, digamos, es provocativo, y yo por eso lo estoy trayendo aquí específicamente, que él habla de que dice, hay bloques lógicos que componen los servicios que desarrollan, digamos, esta naturaleza en torno a las plataformas que se vinculan en el ciberespacio. Y esto, digamos, es muy interesante, porque aquí se está introduciendo un concepto, digamos, de plataforma que no es exactamente igual al que uno puede pensar con la plataforma YouTube, la plataforma de Facebook o de cualquier otra de las grandes empresas de gigantes de Internet contemporáneos, sino que está vinculado también con una forma, digamos, de definir un borde, una frontera, digamos, entre qué se conecta y qué no se conecta en torno a esa red, ¿no? Pero para mí es provocador que David Clark haya ya empezado a hablar de plataformas en el 2010, cuando ya, digamos, la industria de Internet como tal se estaba consolidando, ¿no? Y un paréntesis, digamos, no vamos a dedicarnos a hablar de esto en esta conferencia, pero sí hay que decir que, digamos, cuando uno ve la evolución, digamos, de Internet, o sea, es una tecnología que en sus comienzos era utilizada por la comunidad científico-académica, tecnológica, en distintos países del mundo, que luego fue avanzando hacia, digamos, las comunidades, digamos, de desarrolladores de software y desarrolladores informáticos, y después, ya lo vemos a principios de los 90, un uso, digamos, por parte de las comunidades más geeks, que podían ser igualmente comunidades vinculadas con, no sé, el cine, la cultura, la traducción de textos y demás, que compartían sus contenidos, y para eso necesitaban desarrollar habilidades vinculadas con la informática. Pero no existía todavía un modelo de Internet comercial. El modelo de Internet comercial fuerte que vemos es a partir de la web, de la World Wide Web, que es un protocolo que se suma a la Internet, al TCP/IP, digamos, a mediados de la década de los 90, y que a partir de la web es donde vemos surgir estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y hay que decir, por ejemplo, para tener en perspectiva, digamos que Google es una empresa que hoy está cumpliendo unos 15 años,
Y esto habla, digamos, de un proceso, digamos, de enorme aceleración de estas grandes empresas tecnológicas que se montaron sobre una infraestructura que llevó décadas de construcción y de generar un modelo de negocios y una monetización, que es un poco lo que hoy está generando tanto ruido en torno a muchos temas, como por ejemplo lo que decíamos, decía al principio de esta presentación, vinculada con la libertad de expresión, el control de los contenidos y demás, y que está llevando hoy a las preguntas en torno a la regulación. Después Clark habla de una capa de información vinculada con todos aquellos contenidos que se almacenan, transmiten y se transforman, digamos, y finalmente las personas, ¿no? O sea, que son quienes finalmente usan toda esta tecnología y esos usos a su vez van transformando estas capas. Esto es un modelo, digamos, a mí me gusta mucho porque él es un ingeniero, digamos, y sin ir al lenguaje más árido que usan los ingenieros, como con las capas técnicas de interconexión, que uno vislumbra cuáles son esas posibilidades que tiene, digamos, de interconexión y de relacionamiento entre infraestructuras y contenidos y los usos humanos. Aquí lo vemos claramente como el hecho de que esté puesta, digamos, una capa de personas. Está hablando también, digamos, de un proceso de humanización, de pensar en la tecnología, ¿no? Y que en parte eso tiene que ver con el dibujito inicial de un globo terráqueo que quería usar en la imagen de esta presentación, que fuera más humano y no una red, ¿no? O sea, como el globo terráqueo como una red de redes, y ya avanzando más hacia lo humano. Y es ahí hacia donde estamos yendo. Un poco en esta discusión global que se está dando hoy en relación a la gobernanza de Internet y a su regulación, ¿no? Entonces, esto solo para contextualizar adicionalmente en relación a cuando les hablaba de la capa lógica, y para ir a un nodo fundamental de lo que fue la agenda de la gobernanza de Internet en sus orígenes, tiene que ver con los llamados recursos críticos. O sea, los actores políticos y los autores académicos que empezaron a configurar un campo de política y un campo académico en relación a la gobernanza de Internet, hablaban ellos de estos recursos críticos, ¿no? Como que discriminaban, bueno, la agenda de trabajo y de problemas asociados a la gobernanza de Internet se vincula con cómo se hace para gestionar, distribuir y manejar un bien público global, si se quería, digamos, ¿no? Si se quiere pensar de esa forma, para articular una red que sea abierta, interoperable y de alcance global, y que no estuviera, digamos, sujeta a un único punto de control, ¿no? Y esto es también una característica muy interesante de Internet, que la distingue de otro tipo de redes de comunicaciones, de datos, como pueden ser las aeronáuticas, los de los sistemas bancarios y demás, que son redes centralizadas y cerradas, o como pueden ser las redes de telecomunicaciones o las redes de los medios de radiodifusión, ¿no? Entonces, cuando esta agenda inicial, digamos, estaba muy vinculada con quién toma decisiones sobre cómo se eh, designan, cómo se administran, cómo se gestionan y cómo surgen, digamos, estos llamados recursos críticos vinculados con, en primer lugar, los estándares, ¿no? Los lenguajes que son o no admitidos en el ámbito de Internet, ¿no? O sea, qué lenguaje puede ser adoptado, digamos, por la comunidad de ingenieros, ingenieras que trabajan en el ámbito de estandarización. ¿Cuáles son los números IP? Es decir, ustedes saben que cada dispositivo que tenemos tiene un número IP, y para que el número IP sea, digamos, único y coordinado, digamos, tienen que haber sistemas de gestión de estos recursos, y para eso se trabaja con 5 registros regionales de Internet en el mundo, uno en cada de las grandes regiones, y finalmente el tema de los nombres, ¿no? Y acá pensar, digamos, como tenemos los ejemplos acá, ¿no? O sea, con los genéricos de .gov, .com, que es interesante un genérico como .gov, uno pensaría, bueno, cualquier gobierno del mundo puede usar el .gov. No, el .gov está reservado al gobierno de los Estados Unidos.
el gobierno de Argentina o el gobierno de Brasil tienen que usar un .gov.ar o un .gov.ar o IBR respectivamente. Entonces, bueno, un poco esta neutralidad y esta como asepsia, digamos, en realidad siempre marca que esta tecnología tuvo un origen particular, y un poco estas tensiones iniciales en relación a la gobernanza de Internet estaban fuertemente asociadas a estos recursos críticos, quién las gobernaba, quién tomaba estas decisiones y cómo se gestaron esas organizaciones. Eso tuvo que ver con estas primeras décadas de la agenda de la gobernanza de Internet. Bueno, entonces, en torno a este problema, digamos, entendemos con mi colega Diego Carnavarro que la gobernanza de Internet es hoy una expresión difusa, ¿no? Entonces se confunde en lo que es gobernanza de Internet, gobernanza en Internet y gobernanza con Internet. Se tratan de forma ambigua, tanto en círculos académicos como en círculos de políticas públicas y en ámbitos tanto nacionales como internacionales. Decimos que por un lado, y esto tiene que ver mucho con esto de las fronteras que no quiero como extenderme demasiado, digamos, pero parte, digamos, un poco con la noción de buscar despejar cuando tratamos de abordar los problemas que tiene Internet hoy. Estos problemas los encontramos en distintas capas, ¿no? Las capas que hoy preocupan más a la sociedad y que preocupan a los gobernantes, y que toman estado público, están vinculadas con la capa de contenidos mucho más que con las capas de interconexión y de infraestructura, y con las capas, digamos, de los recursos críticos, que fueron mucho más problematizados durante las décadas previas, ¿no? Hasta que ese entorno se institucionalizó. Quizás después haya un espacio para, si a alguien le interesa como alguna pregunta para entender más ese contexto, si no lo avanzamos, lo voy a mencionar brevemente un poco más adelante, pero ahora lo sigo. Entonces, hay una noción, digamos, difusa en torno a la noción de Internet en tanto disciplina, en tanto campo de práctica, y esto genera, digamos, esta serie de ambigüedades que decíamos. Por otro lado, y por eso yo agradezco mucho este espacio, digamos, como campo de investigación, hay una coexistencia de, por un lado, esfuerzos multitransdisciplinares, para abordar esta complejidad, pero por otro lado, digamos, es muy difícil abordar estas temáticas en ámbitos tradicionales, o sea, digo, cómo está estructurado, digamos, los sistemas científico-tecnológicos en la mayoría de los países, digamos, resulta muy difícil, digamos, poder trabajar desde las ciencias humanas y sociales con las ingenierías, en trabajar en proyectos que puedan hacer avanzar el conocimiento en estas áreas, por ejemplo, y más aún, incluso dentro de las ciencias sociales, existen enormes, digamos, distancias o disputas entre muchas de estos abordajes que se hacen al tema, ¿no? Y finalmente, en el campo de la práctica, digamos, bueno, esto implica, digamos, la coordinación y la acción colectiva de distintos componentes de un ecosistema complejo que vamos a ver más adelante, gráficamente, porque es más arduo verlo digamos, de forma abstracta. Y básicamente este ecosistema complejo se caracteriza por tener relaciones de cooperación política y disputas en torno a cuáles son estos lugares institucionales, organismos y mecanismos apropiados en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Hay un componente aquí, digamos, que es indisociable, digamos, vinculado con una dimensión de poder, vinculado con todo lo que tiene que ver con esta regulación. Bueno, estoy viendo, hay 3 comentarios en el chat. Estaba lo de las preguntas, bárbaro. Tomás y Karina, si me avisan, o Diana, cómo venimos de tiempo, yo ahora no estaba controlando. Entiendo no, que no te preocupes, tenés por lo menos 20 minutos más, tranquila, y después perfecto. abrimos las preguntas. Impecable, buenísimo. Creo que venimos bien, igual voy a empezar a acelerar un poquito. Solo para decir, bueno, cuando hablamos de gobernanza de Internet, y entonces partiendo, digamos, de la base de una definición que sigue teniendo hoy un consenso
práctico y político, es decir, los estados cuando desarrollan hoy sus políticas públicas y en miras de regular Internet, en sus distintas capas, toman esta definición de base, digamos que fue una definición que llevó, digamos, 2 años de trabajo y la creación de un grupo de trabajo específico internacional para llegar a este consenso, ¿no? Entendiendo la gobernanza de Internet como el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en las funciones que les competen respectivamente de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización de Internet. Y digamos, es una definición que tiene una base fuerte, digamos, en una concepción, digamos, de la definición de régimen de Kyo Haninai, que fue, digamos, lo que está marcando, digamos, una visión de gobernanza como entre actores e instituciones, ¿no? O sea, hay una base teórica, digamos, que está sustentando esta perspectiva, y obviamente que esta definición de gobernanza de Internet, digamos, es muy discutida, digamos, hoy en ámbitos en ámbitos académicos, pero también en el ámbito de algunos tomadores de decisiones y de políticas públicas en términos de qué significa, digamos, esta cosa tan vaga, ¿no? O sea, y lo que vemos como gran destaque, y por eso yo quiero, digamos, avanzar un poquito, es en dejar la base de por qué es tan importante, por qué esta definición de gobernanza de Internet, que sigue teniendo, digamos, predominancia hoy, está tan fuertemente atravesada por esta discusión del multi-stakeholderismo, ¿no? La gobernanza multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, para buscarle una mejor traducción en castellano. Entonces, ¿por qué distintos actores? ¿No? Entonces está siempre esta idea de que los actores representan a distintos intereses, ¿no? Con la palabra del stake, en inglés tiene que ver más como en castellano queda mejor reflejado por el interés, por eso yo generalmente hablo de partes interesadas. Es muy distinto el interés que puede tener un actor del sector gubernamental para desarrollar una regulación o una política pública nacional que el que tiene un representante de la sociedad civil que está mirando un interés público o un interés de legitimidad, avanzando una posición de legitimidad bien distinta, ¿no? Y queda la pregunta, ¿no? Si en la academia es o no un actor, que es una discusión que se sigue dando, y hay espacios que incluyen a la academia como un actor separado y otros que lo ponen dentro de la sociedad civil. Estos intereses que son, digamos, de distintos, tienen distintas carices, ¿no? O sea, técnicos, políticos, económicos y sociales, fundamentalmente, y ya básicamente se ha tornado, más que en una muletilla, digamos, estamos viendo que esta idea del multistakeholderismo, o de la gobernanza de múltiples partes interesadas, perdón ese neologismo tan espantoso, esta idea de esta gobernanza de múltiples partes interesadas ya no solo atraviesa la gobernanza de Internet como institución, que aquí Raymond y Enardi es un trabajo muy interesante si les interesa ver cómo ellos miran, digamos, la influencia de esta mirada, esta percepción de la gobernanza de Internet con la base de las múltiples partes interesadas y la transforma en una institución, y como institución esto tiene implicancias normativas, digamos, normativas en términos, digamos, sí, de un deber ser fuertemente asociado a cómo debería ser esta buena gobernanza, y que en definitiva tiene derrames sobre lo que vemos hoy en día de las discusiones sobre esta regulación. Y para decirles que en esta idea de múltiples partes interesadas ha sido tan fuerte que hasta hoy en día, digamos, lo estamos viendo en la discusión de la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, se habla, digamos, de esta idea de que en la gobernanza de la inteligencia artificial deben participar múltiples partes interesadas. Esto tiene que ver, y también solo para decir por qué, digo, también se habla más de gobernanza y no de regulación de entrada en Internet, tiene que ver con esa, haciendo una gran shortcut, o sea, un gran corte en el trayecto, digamos, de esta tensión asociada a que no hay un único centro de control y de poder en Internet. O sea, no existe, aun cuando existen actores muy poderosos, no hay alguien que tenga la llave, digamos, para aprender o apagar, o para decir este contenido sí, este contenido no, ¿no? Está fuertemente vinculado con uno de sus principios
de diseño original que tienen que ver con la apertura. Y por eso, digamos, entonces es que desde el sector, digamos, sobre todo los cientistas políticos y relaciones internacionales, digamos, han dicho, bueno, no podemos hablar que Internet es gobernable, más allá de que hay casos nacionales que logran tener un gobierno bastante importante de esta tecnología, como en China, digamos, ¿no? Que tiene muchísimo control, y para no decir que es un ámbito ingobernable, digamos, o como en otros procesos abiertos que son, y que justamente tienen un carácter procesual, y no solo se mira, digamos, el resultado final en relación a una regulación o una política pública, es que se termina hablando de esto de la gobernanza, ¿no? En este contexto. Y también decirles, digamos, que en este proceso, digamos, siguen estando presentes, digamos, que se destacan desde la Agenda de Túnez, que fue como el documento, como uno de los documentos más importantes que tenemos hoy, casi ya de 20 años, digamos, pero en temas, digamos, de agenda, de políticas globales en relación a Internet y distintas tecnologías que vinculan el concepto de la sociedad de información. Digamos, siguen estando en disputa desde entonces y no están resueltas, digamos, cuáles son estas reglas informales y cuál es su alcance, digamos, en definir cómo opera Internet, ¿no? Entonces, desde el 2005 hasta ahora se puede decir, o sea, estas reglas informales están asociadas con los usos, pero están asociadas también con estas prácticas que vemos que han desarrollado, sobre todo, digamos, las grandes empresas tecnológicas, que hacen que, digamos, bueno, estas reglas que son informales, porque son reglas y prácticas corporativas de empresas, digamos, pero que tienen un derrame y un efecto sobre el ámbito público nacional y global, bueno, que hoy están, digamos, bajo la lupa, ¿no? Este rol del sector privado, digamos, es un rol, digamos, que en el contexto, digamos, de la Agenda de Túnez era muy fuerte, como las organizaciones de la sociedad civil lograron introducir un tema en esta agenda de la gobernanza de Internet que cambió el paradigma. Desde entonces, digamos, se habla de una gobernanza de Internet que no solo está pensando en los problemas asociados a esos recursos críticos que veíamos en la filmina anterior, digamos, ¿no? De los protocolos, los números y los nombres, sino que también lo que se logra fundamentalmente es avanzar en una agenda de derechos humanos y poner a la agenda de derechos humanos e Internet en relación a cómo se avanza, cómo es un instrumento para avanzar con derechos humanos como el acceso al conocimiento, el acceso a la información, la libertad de expresión, el derecho a la reunión, a la asociación, toda esa agenda y los derechos económicos, sociales y culturales quedan incluidos. Entonces esto, digamos, transforma, digamos, el pensamiento sobre la gobernanza de Internet, y es una virtud en términos de que no quede circunscrito un ámbito tan técnico sobre los cuales el sur global, entre comillas, toda la región de América Latina y los países en desarrollo que no participaron originalmente de ese desarrollo técnico de Internet original, que le dieron esas características, tienen una voz y una agenda muy importante gracias a este trabajo que se logró, digamos, hacer en términos de ampliar esa agenda de gobernanza de Internet para incluir los derechos humanos, ¿no? Y bueno, la discusión perenne, digamos, de quiénes deben ser o no estas partes interesadas que integran los distintos foros, ámbitos y espacios en los cuales se definen estas reglas. Bueno, es muy difícil, digamos, definir, digamos, cuáles son estas partes interesadas en Internet. O sea, insisto con que esto sigue siendo, digamos, uno de las características fundamentales, pero para ir avanzando, digamos, porque ya nos estamos quedando un poquito cortos y todavía la presentación sigue, sí me gustaría avanzar, digamos, entonces en unir por qué, digamos, es importante, digamos, el entendimiento, digamos, que se viene haciendo, digamos, en los últimos años de avanzar en una agenda que se puede catalogar, digamos, de una perspectiva sociotécnica basada fuertemente en estudios sociales de ciencia y tecnología, que, digamos, quita un poco de la predominancia que tuvieron los estudios vinculados a la teoría de los regímenes y de los actores en el comienzo de la agenda de la gobernanza de Internet, para hoy empezar a trabajar sobre un ámbito, digamos, que tiene
que tiene una discusión mucho más fuerte en visibilizar las tensiones y las relaciones de poder y de oportunidades que brinda estos diseños tecnológicos. O sea, la tecnología no como un diseño neutro, o sea, Internet con sus ideales libertarios, digamos, que ninguno de los creadores y desarrolladores originales reniegan, digamos, de que ellos tenían una visión, digamos, de interconexión, una visión del mundo, digamos, interconectándose, digamos, que si bien no tenía como una connotación estrictamente política cuando el TCP/IP se lanza finalmente, digamos, como avance, digamos, no tenemos que perder de vista que Internet surge originalmente el financiamiento para empezar a investigar en estos temas en contexto de Guerra Fría, ¿no? Entonces, estos avances de los ideales libertarios, la libertad, la interconexión, la apertura, digamos, todos esos ideales estaban en la base, digamos, están en la base de una tecnología que tiene estas ideas en torno al no reconocimiento de las fronteras nacionales, y que al tener estas condiciones de base, digamos, de diseño, generan, digamos, entonces tienen un impacto y alimentan una discusión sobre cómo se ejercen y cómo son habilitadores o barreras para el ejercicio de estos derechos humanos. Y esto lo digo porque hoy en día, digamos, en marzo hubo discusiones fuertes en relación en los ámbitos, digamos, de gobernanza de Internet de los ingenieros, pero también de las listas académicas y demás en estos temas, vinculado con, o sea, bueno, la Internet en Rusia, digamos, se cierra, digamos, se busca, digamos, intentar, hay formas de cerrarla, digamos, no es que es imbatible, digo, se puede hacer, y la idea es, más allá de que las empresas, el las sanciones económicas que se están imponiendo sobre Rusia impactan y lo que buscan es justamente cerrar a esa economía y a la sociedad, en definitiva, desde el ámbito, digamos, de la discusión académica y política. La gobernanza de Internet se dice no, acá hay que dejar estos canales abiertos, más allá de que entren las noticias falsas, más allá de que entren contenidos abusivos y demás, porque es el canal de expresión que pueden tener, digamos, los ciudadanos y las ciudadanas en Rusia, ¿no? Entonces, estas son discusiones que tienen una vigencia enorme en un contexto mundial como el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, me quiero centrar, digamos, en Laura de Nardis. Ella tiene una formación, digamos, como ingeniera y como abogada, ¿no? Entonces ella combina, digamos, dos disciplinas que son fundamentales como para tejer una visión, digamos, muy completa de lo que implica hoy hablar digamos, de gobernanza global de Internet, digamos, con estas características de una tecnología de capas, ¿no? O sea, ella dice, digamos, hoy en día tenemos que entender, digamos, que por un lado los arreglos de la arquitectura técnica de Internet constituyen arreglos de poder. ¿Cómo podemos pensar la propensión a usar tecnologías de gobernanza de Internet como un proxy para el control de contenidos, ¿no? Entonces, esto es la discusión en Rusia, ¿no? Que les decía que, por ejemplo, se puede saber mediante los números IPs cuáles esos bloques IPs han sido asignados a empresas en Rusia, a usuarios en Rusia y demás, para cortarlos. Eso es, en definitiva, lo que hace China hace muchos años para cortar Internet, ¿no? Otro es el tema de la privatización de la gobernanza de Internet. Este tema tiene que ver específicamente hoy en día con el rol de las plataformas de Internet asociadas a las grandes empresas tecnológicas, digamos, que están sobre todo en Silicon Valley y en China, fundamentalmente, hablando de volumen de usuarios y de facturación. También entendiendo cómo los puntos de control de Internet sirven como sitios de conflicto global sobre estos valores en competencia. Nuevamente es el caso que se hablaba previamente de Rusia, ¿no? Nuevamente los números IP o los puntos de intercambio de tráfico, que son lugares donde muchas redes se interconectan para optimizar, digamos, acuerdos entre varias redes, y esos son, digamos, puntos, si se quiere, un poco más centrales de Internet,
que es si se abordan o si se tocan otros protocolos de Internet que tienen que ver con el intercambio de información, también, digamos, se pueden cortar Internet. Y cómo esto constituyen entonces sitios de conflicto global, y finalmente la tensión entre la geopolítica local y los problemas de acción colectiva. O sea, todo esto está representado hoy como caso de estudio en Rusia. Está faltando, digamos, ya que salga un paper específico para trabajar el tema. Esto, digamos, esto que plantea Denardis, digamos, como un espacio sociotécnico, digamos, lo vemos al mismo tiempo, digamos, mapeado, si lo queremos ver en ámbitos de incidencia y en torno a instituciones que trabajan estos distintos temas. Hoy las disputas en torno a esta gobernanza de Internet, cuando uno dice, bueno, ¿dónde voy a operar, digamos? ¿Dónde voy a elevar una queja, un reclamo? ¿Dónde se tejen estas reglas, digamos, ¿no? O sea, y más allá de que tienen tanto poder hoy las plataformas globales de Internet, que no necesitan necesariamente en muchos casos participar de muchas de estas reglas, estos espacios que vemos aquí en este gráfico, digamos, establece, digamos, dónde están estos centros de disputa que pueden hacer cambiar desde un punto de vista global a esta Internet, ¿no? O sea, desde los ámbitos, digamos, de comercio internacional, los ámbitos de propiedad intelectual, de las agencias de policías y de aplicación de la ley internacional, la comunidad de inteligencia, el régimen internacional de telecomunicaciones, ámbitos de la protección internacional de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? En el centro están los núcleos operativos de los protocolos, ¿no? Que es lo que son el corazón, digamos, que mantiene, digamos, andando a todo esto. Y esto también es también para representar, digamos, en esto de la complejidad, digamos, una forma alternativa, digamos, Denardis habla, digamos, de problemas de gobernanza global con una mirada sociotécnica, Nay como un representante, digamos, de una mirada más institucional y de regímenes habla de estos regímenes de temas que conforman la agenda del ciberespacio, otros que un poco articulan ambas visiones, como la Corporación Internacional para los Nombres y Números de Dominio, o sea, es una de las organizaciones que tienen competencia e injerencia sobre la articulación de estos recursos críticos de Internet. Hablan de una capa de infraestructura, una capa lógica y una capa económica y social, que tiene que ver nuevamente, se relaciona con esta idea de Clark que desarrollábamos antes, y que aquí, digamos, es interesante también ver estos puntos en tensión donde ellos dicen, bueno, las capas, digamos, económica y social, o sea, dónde están los ámbitos donde vemos que pueden haber tensiones para la regulación, y que si bien ICANN dice, y esto es interesante, cuando viene un gobierno, viene una organización de derechos humanos o una universidad a presentar un problema que ven en relación, por ejemplo, a un uso de un nombre de dominio que vende medicamentos ilegales o no regulados por las autoridades competentes nacionales y demás, ICANN dice, bueno, no, esto no es un problema que lo vamos a resolver en esta organización, hay que ir a otro lado, ¿no? Entonces esto habla de, digamos, de las permanentes tensiones que hay cuando no se sabe en qué lugar institucional ocupan estos problemas en las distintas agendas de estas instituciones, ¿no? Entonces, ya para ir como llevando a los minutos finales para la discusión en torno a los problemas de pensar en esta clave, digamos, cuando hoy hablamos de regulación, y a mí me interesa mucho esto de pensarlo también en la clave que podemos tener para América Latina, ¿no? Bueno, hay un trabajo muy reciente que digamos, fue publicado el año pasado, y una de las autoras, Wendy Hall, es una ingeniera, que eso también es interesante, digamos, que participó en el desarrollo de la web, no de Internet, sino de la web en los 90. Ellos establecen como que hay 4 capas, ¿no? Digamos, del modelo de Internet. Por un lado dicen, son estas 4 Internet que parten de un enfoque geopolítico y ciberlibertario, digamos, que conviven, ¿no? Por un lado, con el surgimiento de la Internet abierta de Silicon Valley, o sea, no es que la idea es que
los fundadores y los pioneros, ingenieros e ingenieras de Internet que desarrollaron esta tecnología, con estas visiones tan abiertas y libertarias y demás, digamos, esos valores son los que fueron tomados por la llamada, lo que ellos dicen, la Internet abierta de Silicon Valley, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas, digamos, de Occidente, que enarbolan, digamos, esos principios, ¿no? Después ellos dicen, está la Internet burguesa de Bruselas, que está ejemplificada por la Unión Europea y centrada en los derechos humanos y la administración legal. Y aquí es la pregunta, ¿no? Este es el modelo para América Latina y el Caribe, digamos, en términos, digamos, más allá de que si nos gusta o no nos gusta el nombre Internet burgués, Internet burguesa, digamos, es un tema que nosotros vemos desde las políticas que se desarrollan en América Latina, que tienden, digamos, a mirar mucho al desarrollo que se hace en Europa, de todo un aparato regulatorio muy comprensivo, digamos, muy amplio de Internet, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿es este el modelo para América Latina? Considerando, digamos, dos elementos clave, digamos, y aquí por eso la pregunta. Por un lado, la pregunta de que no tenemos en América Latina las mismas capacidades regulatorias, y no digo por esto, no son capacidades intelectuales, son capacidades institucionales y capacidades realmente económicas, o sea, para regular hay que tener recursos. Para multar a empresas hay que tener recursos, hay que tener instituciones que funcionen, hay que tener empleados, ¿no? Entonces, esto es un dilema fuerte que tenemos en la región, y por otro lado, el tema, digamos, de una cierta priorización diferencial, digamos, con el sistema interamericano de derechos humanos, que en América Latina se privilegia muchísimo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. En la Unión Europea la libertad de expresión está garantizada, pero también, digamos, convive fuertemente con la protección, digamos, de derechos como a la privacidad, digamos, y vinculado con, sobre todo, el ejercicio de la ley del marco general para la protección de datos europeos, el reglamento general, perdón, de protección de datos europeos. Bueno, la tercera Internet que ellos proponen es la Internet comercial de Washington, D.C., ¿no? Asociada al establishment de esta capital, digamos, y su enfoque basado en los derechos de propiedad intelectual y las soluciones orientadas al mercado. Y bueno, obviamente las tensiones estas son básicamente lo que creo que más vamos a estar discutiendo, pero quizás me equivoque, pero esto es básicamente un modelo, es un tema que es lo que más preocupa, digamos, hoy en las agendas de los parlamentarios y los reguladores en estos temas en distintos países de nuestra región. Está más vinculado con esto. O sea, en todo caso, lo de la reflexión sobre Europa y sobre la Internet burguesa de Bruselas está más, bueno, es viable, factible y cómo, y en este caso es cómo se podría seguir este modelo. O sea, nosotros en la región, los actores, los emprendedores y demás pueden desarrollar una Internet comparable, compatible, digamos, con estas tendencias, y cómo hacer, digamos, para frenar a los grandes gigantes tecnológicos que se acogen a estas reglas, que las pueden cumplir bien en Estados Unidos, y después es menos claro cómo se pueden cumplir esas reglas en contextos como los nuestros, ¿no? Y finalmente ellos catalogan a la Internet paternal de Pekín, que está obviamente ejemplificada por el control del gobierno chino, ¿no? Y aquí es interesante, digamos, para mí pensar fuertemente en cómo las políticas de los estados en América Latina pueden en- inadvertidamente en algunos contextos o no, digamos, dependiendo, acercarse o no a este modelo, y en este caso sí, en particular la sociedad civil de América Latina, digamos, cuáles son las alternativas que le quedan, digamos, ¿no? Pensando, digamos, en estos enfoques geopolíticos. La sociedad civil, o sea, en general, yo lo que estoy viendo es que en nuestra región buscan llegar a decir, a proponer, bueno, la tercera vía o la vía de América Latina, o sea, ni el modelo China, o la cuarta vía, mejor dicho, ni el modelo chino, ni el modelo europeo, ni el modelo estadounidense. Esto solo para decir, bueno, entonces avanzando, hoy, digamos, esto es un trabajo, digamos, de fines del año pasado, digamos, donde vemos, digamos, cuando se intercambia tráfico en Internet, ¿no? Es decir, bueno, Internet se usa para qué. Entonces, cuando hablamos de regular Internet, cuáles son estas principales categorías de uso, y están discriminados por tráfico, ¿no? Entonces,
bueno, video streaming, o sea, se lleva casi la mitad, bueno, seguido por contenido en redes sociales y después contenido en web. Contenido en web nos referimos a todo lo que tiene que ver con las búsquedas en los navegadores, correo basado en webmail y demás. Y después todo más minoritario, el resto todavía, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, falta poquito. El alcance global de Internet tiene, digamos, estas características que impide pensar, digamos, claramente en una adopción de soluciones o decisiones para un país determinado. O sea, no es que impide totalmente, lo que es, genera, digamos, enormes problemas, sobre todo cuando estamos pensando en la regulación de gigantes tecnológicos, que tienen poca vocación, digamos, en atender muchas veces estas vocación y realmente ellos dicen, rompe el modelo de negocios y rompe una visión, digamos, de poder brindar servicios a un costo muy bajo, aunque esta discusión la podemos tener también de que obviamente con nuestros datos nosotros pagamos estos servicios, pero digamos muchas de las soluciones que han buscado avanzar países en el mundo y en nuestra región, Brasil fuertemente, siendo el mercado, digámoslo, con la mayor cantidad de habitantes, o sea, y la mayor cantidad de usuarios en estas plataformas y redes y demás, hay mucha resistencia a avanzar en soluciones que avancen en mercados nacionales. Entonces quizás acá es una provocación, digamos, es pensar, digamos, en cómo podemos quizás trabajar más articuladamente en América Latina, en tener un marco regional, digamos, como lo que ya sucede a nivel de implementación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en prácticas de respeto a los derechos humanos en Internet para otros temas, ¿no? Bueno, este alcance global pone por eso el principio de aplicación territorial de la ley, torna inaplicables los criterios tradicionales de competencia judicial, requiere mayor cooperación internacional, y esto es interesante porque hemos visto muchos de estos casos en Argentina en los últimos años con algunas plataformas, cuando se bloquean, filtran o se bajan contenidos, estas tienen efectos transfronterizos, o sea, el famoso caso de que no se podía, digamos, bloquear Uber en Ciudad de Buenos Aires, tenía implicancias sobre usuarios en la provincia, entonces esto eh, genera, digamos, estas distintas capas, ¿no? Bueno, esto, cuando hablamos de regulaciones de las distintas capas, la presentación está disponible, pero digamos, tenemos que pensar, cuando hablamos de regulación de Internet, perdón, en regulaciones en distintas capas, la capa física, la capa lógica, la capa de aplicaciones y la capa de contenidos, y cuáles son estas regulaciones que están en juego en cada una de estas capas. No es lo mismo cuando hablamos de contenidos que cuando hablamos de capa física. Y como decíamos al principio, la discusión hoy está más fuertemente centrada en la regulación de Internet vinculada con los contenidos por los problemas, digamos, que se generan hoy con el avance, digamos, de grandes plataformas y demás. Finalmente, digamos, esta plataformización de Internet, digamos, que esto está dado por esta capacidad que tienen, sobre todo empresas, digamos, de desarrollar reglas, que son reglas de carácter técnico, pero que también son reglas de carácter legal, con los términos y condiciones, y algorítmica, o sea, algoritmos que filtran qué contenidos se pueden subir o bajar y demás, digamos, que configuran un llamado espacio de plataformas, ¿no? Una plataforma es un ámbito restricto, donde hay un actor que controla que puede entrar o que puede salir, y es un actor que define esas reglas de operación de esos contenidos y esos actores en el marco de esa plataforma. Esta plataformización de Internet, o sea, que es un avance de la Internet digamos, de los 90 con respecto a lo que ha pasado básicamente en los últimos 15 años, cuando Internet logra, con actores como básicamente Google, que es el primero que logra, digamos, desarrollar un modelo de negocios basado en datos, digamos, se avanza, digamos, en una mercantilización, en una comercialización del ámbito de Internet, que tiene como fundamento esto de las plataformas, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos hoy de regulación, está también fuertemente asociado a cómo hacer y trabajar con estas arquitecturas y con estos actores.
Bueno, y una tensión fundamental, digamos, en esta discusión de la plataformización de Internet tiene que ver con la apertura y la seguridad, ¿no? O sea, por un lado, está vinculado con el carácter abierto, interoperable, digamos, de esto, de que es un espacio, digamos, global de intercomunicación. Está dado por esta idea de la apertura que hoy es puesta en juego por las plataformas de Internet porque cierran en parte, digamos, la posibilidad de que estos contenidos o de esta información circule libremente y demás, porque la rigen acuerdos, digamos, comerciales o intereses comerciales propios de la plataforma. Y esta apertura está en juego en algunos casos, pero también la otra tensión que se encuentra en juego, digamos, es la seguridad, ¿no? Muchas plataformas han avanzado y han crecido, digamos, fuertemente asociadas a la idea de que en ese espacio de Internet recortado, en esa plataforma, sus usuarios se encuentran seguros. ¿Por qué? Porque esas reglas técnicas, ese aparato legal, pero sobre todo su arquitectura física, tecnológica, le permite, lógico-tecnológica, perdón, le permite garantizar esta seguridad en la comunicación y los contenidos cifrados y demás de los usuarios. Bueno, esto es una tendencia, digamos, de la plataformización de Internet que hoy, digamos, se habla, digamos, cuando se habla hoy básicamente de la regulación de Internet a nivel internacional, es indisociable, digamos, de este fenómeno de la plataformización. Bueno, con esto estamos por ahora y me encantaría poder pasar entonces al espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Carolina. Y ya hay una manito levantada de hace un rato. ¿Sigue levantada o no? ¿De Diana? ¿O quería aplaudir nomás? Sí, quise aplaudir y levanté la mano recién, pero perdón. Acá estoy, para. Ahí está. Pero tenía una pregunta de antes. ¿Puedo ceder el turno? Me equivoqué recién. Adelante, adelante, no hay problema. Sí, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Tenía Un una gusto. duda. Una duda cuando presentaste la clasificación de las distintas capas. Una empresa, por ejemplo, como Google, ¿cómo encaja, en qué nivel, en qué capa de esa clasificación podría, porque no es o sea, está hecha por personas, digamos, pero a la vez, ¿cómo la podríamos hacer? Sí, o sea, Google empieza en contenidos. O sea, Google empieza como un buscador, lo que hacían era trabajar en interlazar, o sea, el protocolo de la web, o sea, la web hizo el protocolo de la World Wide Web, que todos conocemos y usamos sin darnos cuenta y pensamos que web es internet, no es lo mismo. Lo que permitía era enlazar estos contenidos, ¿no? O sea, con dos protocolitos adicionales, ¿no? El HTML y el HTTP. Entonces eso hacía que se pudieran enlazar y recuperar contenidos de forma semántica mucho más fácil. Google encuentra un modelo, dicen, su famoso algoritmo estaba asociado con tener un buscador, como recordarán que si uno ponía las palabritas mágicas de que uno estaba buscando, no sé, bicicletería, le daba la bicicletería que fuera más relevante y cercana y demás, ¿no? O sea, entonces Google empieza como una empresa de contenidos que se expande muchísimo, que toma decisiones críticas que han tenido impacto sobre otras empresas, desde Facebook, Microsoft en su evolución, digamos, de ser una empresa de software, una empresa de Internet y demás. Y esa evolución tuvo que ver con tomar una decisión en sus inicios de darse cuenta que ellos no podían pedir como el modelo, digamos, de negocio tipo páginas amarillas de, bueno, usted quiere estar acá, entonces usted paga para estar en la guía, y si quiere estar un poquito más arriba, paga más. O sea, entonces ellos buscaron un modelo de decir, bueno, indexamos todo el contenido que encontramos en Internet, y vamos a buscar, digamos, claramente, o sea, buscar un modelo mixto, digamos, de buscar anunciantes con este modelito páginas amarillas, pero solo para algunos. Y el resto era indexar la mayor cantidad posible, porque encontraban que ahí, digamos, era lo que a ellos les permitía, con ese volumen, o sea, generar una masa crítica tan alta, que ahí es donde empieza el famoso
acumulación de datos. O sea, y el famoso, con tantos datos que tengo, ¿qué puedo hacer? Y el famoso capitalismo, concepto de los últimos 3 años, capitalismo de vigilancia con muchísima fuerza, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un excedente de datos que estas empresas tienen capacidad de recolectar por estar en la capa de contenidos que empieza, digamos, a hacer. Me fui un poquito por las ramas para decirte a tu pregunta, pero como Google empieza a tener un negocio tan complejo y que para controlar, digamos, que sus usuarios tengan una buena experiencia en la capa de contenidos, ellos mismos empiezan a ser actores claves, pero claves en las demás capas. O sea, en la capa lógica, en el 2016 o 17, perdón, no recuerdo exactamente el año, Google pone manda al ámbito de estandarización de Internet, se llama la IETF, para discusión de un protocolo que ellos habían desarrollado, pero que lo habían puesto en práctica y que los operadores de redes lo tenían que usar sí o sí para intercambiar tráfico. O sea, era un protocolo de facto que la empresa, por ser tan grande, ya estaba desarrollando Quick, se llama Quick Protocol, y lo habían implementado sin pasar por el ámbito de estandarización tradicional, pero ya todos lo estaban usando, porque si querías que tus contenidos hablen, digamos, en relación a las redes que tienen tráfico predominante Google, Quick te facilitaba eso. O sea, Google ya se estaba metiendo para hacer que estos contenidos tuvieran, se trasladaran, viajaran mejor los paquetitos de contenidos que se trasladan por las redes de Internet. Y después Google, algo que viene haciendo hace más de una década, es desarrollar su propia infraestructura. Y esto es muy claro en cables interoceánicos y en Estados Unidos directamente en llevar cables, digamos, que conectan sus granjas de servidores a proveedores de servicios de Internet. O sea, ellos no son un proveedor de servicios de Internet, por decir un actor comercial en Argentina, un Fiverr, no son eso, pero sí son desarrolladores de infraestructura porque dicen, bueno, si espero que alguien lo haga, no quiero esperar, quiero que mis usuarios tengan siempre. Entonces, empieza haciendo contenidos por necesidad y por, bueno, diversificarse, están en todas las capas. Y hoy, por ejemplo, Amazon, para que sepan, Amazon hoy tiene más ingresos por la capa de brindar servicios en la nube que por contenidos específicamente, ¿no? O sea... Perdón, y esa transversalidad hace más difícil como, digamos, pensar en cómo regularlo, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. Y eso es una discusión que se tuvo cuando hubo, ¿se acuerdan cuando se pasó a llamar Alphabet? En realidad Google se llama Alphabet. Y tiene que ver con esto, con un poco ellos saben que se va a venir en algún momento como una gran tijera, y es decir, bueno, tengo una compañía madre y cómo separamos, digamos, a las distintas unidades. O sea, y esto lo vemos en otras compañías como Amazon, como Facebook, como Meta, hoy ex Facebook Meta, hay una tendencia a esto irse, digamos, modularizando, y creo yo, digamos, sin ser para nada experta en términos de mercados digitales y competencia en mercados digitales, que hay una posibilidad real de que cuando esto suceda, lo que pase es que se rompan en esas unidades para no quebrar, digamos, a una compañía entera si está toda integrada, ¿no? Tanto legal como técnicamente. Tomás. Gracias, Caro. Tengo una pregunta más de clarificación, que no sé si es algo que voy a estar errado en lo que te voy a preguntar. También se habla mucho, viste, de la Deep Web o de la web oscura, ¿no? Como ese sitio en donde quizás, digamos, el acceso es más complejo, se supone que ahí es más proliferan las actividades ilegales, etcétera, etcétera. En esa taxonomía que nos mostrabas de los 4 tipos de modelos de Internet, es como un quinto modelo, se adapta a eso, y la segunda pregunta es si en esos 4 modelos que presentaste, ves que alguno está avanzando más que otro, o sea, si te animas a decir cuál crees que va a prevalecer. La verdad, yo creo que si le decís esto a los autores de las 4 internets, creo que les diste una enorme pista para un segundo libro en relación a esto, porque es una pregunta excelente. Para situar, digamos, el problema que mencionás, o sea, creo que atraviesa las 4, eso. Y obviamente, digamos, esa Deep Web funciona trabajando
las capas, en el primer modelo del triángulo, la capa lógica, en protocolos que son totalmente cifrados, o sea, que está totalmente oculto, digamos, y encriptado el, el, el origen del dispositivo, las redes con las cuales se interconectan, redes distribuidas, o sea, en fin, está todo eso, digamos, dando vueltas en torno a cómo funciona la Deep Web. Pero creo que es una excelente pregunta y creo que es algo con lo que lidian todo, la web de Silicon Valley, y Facebook de hecho tiene sus protocolos que hacen como experimentos, por ejemplo, ¿no? El prototipo de empresa de Silicon Valley con la Deep Web, es decir, están todas metidas un poco en la Deep Web. y sobre todo, digamos, las agencias de inteligencia, las fuerzas de la ley de los países, ni que hablar que están todas, pero también, y obviamente el crimen organizado, pero también hay hackers, y activistas y muchas otras personas que sufrirían persecución, por ejemplo, periodistas hoy en Bielorrusia o en Rusia, que digo, no les queda otra que estar ahí, ¿no? O sea, entonces, pero también hay espacios de contestatarios, digamos, de cultura crítica revolucionaria andando por la Deep Web, y eso es muy interesante. Pero sí, es para mí transversal, y una quinta, digamos, que sería como excelente para seguir trabajando. Marina. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Es siempre sumamente interesante escucharte. Y mi pregunta también está vinculada con la taxonomía a la que hacía mención Tom, para explorar una vía que mencionaste y ver si, por favor, nos podés ampliar, ¿no? Que es frente precisamente al primer modelo del abierto, al europeo, el norteamericano y el chino. Mencionaste la plausibilidad de que pensemos en una vía propia para nuestra región, que en mi pregunta apunta a esto: ¿qué peculiaridades tendría y qué nivel de avance respecto del estado de la cuestión hay, hasta donde conoces esta taxonomía de Wendy Hall que presentaste? A ver, a los gringos, por decirlo de una manera, digamos, ¿no? Estos dos son autores ingleses, digo, creo que ninguno de ellos está problematizando qué es América Latina, somos nosotros los que estamos problematizando qué hacemos nosotros. Solo para decir, a los africanos les preocupa mucho ellos ser parte de una Internet africana, digamos, ¿no? Porque la infraestructura de telecomunicaciones en África está tan controlada por China que tienen una posibilidad real, digamos, de tener eventualmente un control, digamos, o una Internet que tenga estas características de control como las que tiene China. Y esto, digamos, sé que es una preocupación real de académicos y sociedad civil en África en estos momentos. Nosotros en América Latina, lo pongo como contraste, no, esa preocupación, digamos, del control de esa infraestructura no la tenemos. Nosotros tenemos un continente que mira, digamos, hacia los dos lados, o sea, un continente que mira del Pacífico y la Alianza del Pacífico en términos comerciales, digamos, tiene acuerdos vinculados con de cooperación en relación a los llamados flujos de datos transfronterizos. Son conceptos muy, o sea, muy técnicos y muy como áridos, digamos, en términos del componente, digamos, el contenido que viaja en Internet, básicamente, pero que técnicamente se llaman así. O sea, los distintos espacios de protección de datos personales en América Latina miran tanto al europeo como miran más a estas alianzas como la que tiene Estados Unidos, con varias economías del sudeste asiático, y siendo Estados Unidos un país que tiene la industria de Internet que tiene, pero que no tiene al mismo tiempo las protecciones de datos personales que tiene la Unión Europea. Entonces, Argentina y América Latina tienen un dilema muy fuerte, digamos, en términos de qué hacer, digamos, ¿no? Porque muchas de los estados latinoamericanos tienen acuerdos comerciales que tienen cada vez más e incipientemente cláusulas relacionadas con el tratamiento, digamos, de estos flujos de datos transfronterizos, pero por otro lado en América Latina tenemos un sistema interamericano de derechos humanos con protecciones específicas y demás, y tenemos todos los acuerdos y trabajos que se hacen desde las agencias nacionales de protección de datos personales, etcétera, etcétera, que protegen, digamos, y resguardan estas garantías, digamos, ¿no? en el tráfico de Internet, que finalmente son datos y son contenidos y sobre nosotros, sobre las personas, y no solo sobre las personas, obviamente hay
otro tipo de datos e información. Entonces, ese es el panorama que hoy articula muchas de las tensiones y las discusiones actuales que se están dando en la región. Y lo que yo veo como que tiene más dientes, o sea, y que tiene más fuerza y más forma hoy, tiene que ver con el trabajo que se hace desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión, trabajando, digamos, en estándares, en principios que son interestaduales, o sea, que son regionales, pero que también abordan, digamos, preocupaciones fuertes que tiene la sociedad civil en la región, ¿no? O sea, porque si bien nosotros tenemos en América Latina muchas democracias, tenemos también muchos estados con enormes problemas, digamos, en las garantías y el respeto de las libertades básicas, ¿no? Como sucede en varios de nuestros países, en México, por ejemplo, con la muerte de los periodistas y el ataque a los periodistas y demás por ejercer su profesión. Todo esto, digamos, está atravesando un trabajo que se está buscando hacer por ese lado. Entonces es por la CID, y para mí el otro espacio y muy interesante y que lo está inclinando la balanza a que se parezca más a Europa, pero hay que ver ahí cómo lo hacemos con los recursos en América Latina, que tiene que ver con una protección de los datos personales y de los flujos de datos transfronterizos, con una regulación que se va a tener muchos parecidos, no va a ser igual a la de Bruselas, a la Internet burguesa, digamos. Yo creo que hoy esa es la tendencia en la región, digamos. Argentina claramente, Brasil claramente, México claramente, Chile, Uruguay, Colombia. Sí. Muchas gracias, Caro. Eliana, ¿quería hacer otra pregunta? ¿Puedo antes de, ya que vos hiciste una que sigue en línea con esto que recién preguntaba Cari, digamos, de los 4 modelos, ¿no? El chino, digamos, europeo, norteamericano y el primero, el libertario. Ese libertario, ¿no sería en realidad a esta altura del partido del desarrollo de Internet con todas estas plataformas, etcétera, una quimera en el sentido de que claramente es algo que ya no es viable como modelo dado el desarrollo tecnológico y comercial que ha tenido Internet y que tendremos que directamente borrarlo como posibilidad? Absolutamente. A ver, ayer tuve el placer, estaba abierta la conferencia igual a participar remotamente, pero participó la profesora Shoshana Zuboff de Harvard con su teoría sobre el concepto de capitalismo vigilancia. Y ella, o sea, decía, o sea, hago eco de esto y de lo que se ve un poco participando acá en las mesas con sociedad civil y universidades que están acá. Como decía Diana, no podemos pensar en esta Internet así al estilo libertario, es insostenible porque es claro que puso en jaque a las democracias, o sea, punto. O sea, candidatos que no existían en nuestra región, para no nombres, digamos, pero que sabemos, digamos, que se ganaron elecciones en un año utilizando medios sociales absolutamente desregulados, y trabajando, digamos, o sea, ella dice, estos medios ponen en jaque las democracias. La democracia, digamos, no es una institución, o sea, que sea tan fuerte como para poder, digamos, permitir que esto siga avanzando de esta manera. O sea, no hay forma, digamos. Y dice, para mí tenemos un consenso global, dice, o por lo menos, ya habla de Europa y Estados Unidos, que hay un consenso de que hay que regular. En América Latina ese consenso existe, ya no lo sabe, pero existe ese consenso de que hay que regular. Hay que avanzar en formatos, o sea, llamémosle regulación, llamémosle principios, pero que tengan, digamos, algún tipo de vinculación fuerte, digamos, sobre el accionar, digamos, de las plataformas. Sí, sin dudas. Pero, y acá está la otra, que todos ustedes lo están viendo en los medios, o sea, la famosa Web3, el famoso metaverso, blockchain y todas esas cosas que están dando vueltas por ahí, esas están muy atadas al modelo Silicon Valley ciberlibertario. Entonces no está muerto el modelo ciberlibertario. Está muerto, digamos, ese modelo en
en gente como yo, que cuando empecé a trabajar y estudiar estos temas era parte de, digamos, la liberación, ¿no? O sea, yo empecé estudiando, digo, licenciatura en comunicación social para decir, bueno, en la época de 3 medios de comunicación había que pelear, digamos, para una apertura y diversidad de voces. Hoy en día, digamos, esa pelea pasa por otro lado, o sea, pero a mí me preocupa, digamos, que en el discurso del metaverso y del Web3 y todo esto, hay poca reflexión, digamos, sobre qué hemos aprendido, digamos, de dejar que se avance de esta manera con estos gigantes tecnológicos. Porque, y es aún más complejo lo que está pasando para mí en estos ambientes, es que se piensa de que son espacios distribuidos, espacios donde no hay un poder central, y en realidad, digamos, puede ser que hoy no tengan ese espacio, ese poder central, y sean mucho más distribuidos, pero son de unas reglas de opacidad, y en realidad hay actores que toman estas decisiones y que son todos hombres blancos, heterosexuales del hemisferio norte, básicamente, entonces que digamos, ponen de manifiesto, digamos, que es un modelo que también a la larga creo que va a tener serios problemas cuando choque con este interés por frenar y ponerle una cota, digamos, a la internet libertaria. Pero... Sí, mi pregunta iba sobre todo por esto último, en el sentido de que es una quimera que todos, en un sentido amplio de todas, todos, en todos los lugares del mundo, podamos tener ese acceso a realmente hacer lo que queremos en cualquier internet, para empezar porque no tenemos ni los medios tecnológicos, ni el conocimiento tecnológico, ni la forma de realmente intervenir, con lo cual decir que todos de forma equivalente tenemos acceso a expresarnos por esa red supuestamente muy distribuida y maravillosa a la que todos tenemos acceso, es falso, porque toda nuestra mediación es a través de alguno u otro de estos sistemas que hace, digamos, traducible lo que está pasando allá atrás a nosotros, y nosotros estamos en el fondo regulados sin quererlo por aquel que nos muestra cómo acceder y nos pone los límites de lo que podemos hacer o no ahí. Absolutamente. Me silencié, pero quería darle la palabra a Diana, perdón. Sí, si hay alguna otra pregunta antes, yo levanté porque no había visto otra mano. Cedo el espacio. Quiero decir algo que está vinculado a lo que decías vos, Diana, recién, que Internet es un fenómeno que tiende siempre a traspasar las fronteras, y sobre todo, bueno, en manos de estos gigantes del mal como Google, pero pareciera que siempre la solución es como de ámbito local, digamos, son los estados nacionales los que parecen ser como los encargados, o incluso tal vez conglomerados de estados nacionales como la Unión Europea, pero no deja de ser un fenómeno, o sea, algo local, digamos, que siempre la respuesta y el control va a pasar por las soberanías nacionales poniéndole freno a esto que se desborda, digamos. Sin embargo, ¿qué pasa con quién puede observar o regular la regulación de los estados nacionales sobre estos grandes? Porque también muchas veces hay usos por parte de, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría vivir en China, con la regulación china de lo que pasa en Internet. No, ¿cómo hacemos para... ¿Está algo pensado respecto de cómo regular la regulación, digamos? Buenísima pregunta, Eliana, muchas gracias. Es una pregunta que va al corazón del por qué hubo, y sigue habiendo muchísima resistencia también en términos de pensar a la regulación de Internet de esta manera. A ver, cuando hoy en día decimos que hay muchos avances tendientes a intentar regular Internet en distintos aspectos, hay mucho vinculado con los contenidos, pero en la base, digamos, de todas las discusiones sobre la gobernanza de Internet, lo que hubo y lo que sigue habiendo es quizás utópico, pero es decir, los mecanismos que pueden haber, digamos, de que exista una sociedad global, digamos, con mecanismos, con reglas, para definir algunas pautas en torno a esto. Entonces,
un ejemplito, digamos, de esta resistencia que hay a que los estados sean los únicos que tengan esta voz y voto en términos de definir cuáles son las reglas que definen el espacio de Internet, ha sido el espacio de los nombres de dominio, por ejemplo, ¿no? Que controla hoy una organización que todavía sigue teniendo mucho tufillo de Estados Unidos, porque fue donde surgieron originalmente estas organizaciones y estas comunidades. Pero la ICANN es un espacio que busca, digamos, ser un espacio, digamos, de gobernanza del ámbito de los nombres de dominio de Internet, o sea, algo muy particular, muy específico, no es toda la, o sea, porque Internet lo que tiene es esto, no se puede todo, y era lo que les decía del tema de los nombres de dominio con, no sé, la venta de medicamentos ilegales, ¿no? O sea, ese es el lugar donde hoy hay una comunidad que tiene unas reglas de participación, que es abierta, cualquiera de ustedes puede empezar a participar, integrar un grupo, empezar a liderar una comisión, después eventualmente llegar a la junta directiva, o sea, todavía tiene muchos problemas, todavía tiene o sea, muchos problemas de captura, problemas, digamos, pero digamos, hay experimentos de carácter, digamos, social, político, institucional, que quieren avanzar en esto que vos específicamente estás diciendo, porque si bien los estados democráticos, que son democráticamente electos por la ciudadanía, o sea, siguen siendo, digamos, actores que gozan de mucha legitimidad, digo, las democracias están en juego, o sea, vienen en declive en los últimos 5 años, o sea, realmente la democracia está bajo asedio, y bueno, y estados que no son democráticos, que no representan intereses legítimos de los ciudadanos que viven en esas jurisdicciones, y bueno, ¿por qué deberían tener ellos tanto poder encima generando tanto daño, ¿no? O sea, Aparte, perdón, un fenómeno de intrademocracia, por más que estemos hablando de gobiernos democráticos, muchas veces los mecanismos democráticos de decisión, de debate, están atrasados, o sea, no están a la altura por ahí de la fluidez de las cosas que tienen que controlar, digamos, ¿no? Por eso la sociedad civil también, y yo menciono tanto la sociedad civil en las transparencias, o sea, lo pongo tanto porque para mí, y también digo, hay un sesgo personal, lo aclaro, digamos, pero digo, tiene que ver con que estoy estudiando un poco en los últimos años, o sea, un poco cómo está trabajando y participando la sociedad civil en definir estos procesos, ¿no? O sea, en América Latina es una sociedad civil que es activa, que tiene una voz propia, que no está capturada, o sea, que bueno, tendrá sus problemas y tendrá, o sea, y que todavía interesantemente, nosotros somos una región en América Latina que hay mucha suspicacia de quién gobierna, si no es el Estado, bueno, digo, en Argentina, no pasa mucho, o sea, la sociedad civil, no, pero ¿qué interés representas? O sea, ¿es legítimo tu interés? O sea, si no viene del Estado, la política, no. Y estamos viendo, digamos, y esto me pasó ahora trabajando en Alemania este último año y medio, digamos, o sea, yo por lo menos aprendí muchísimo, digamos, de lo que son las redes internacionales, las Transnational Advocacy Networks, o sea, digamos, el concepto existente hace ya varias décadas, digamos, pero que en muchos ámbitos, no solo el digital, digamos, hoy son espacios que logran articular y definir agendas que los gobiernos, por distintos intereses mezquinos o mecanismos atrapados, digamos, en sus lógicas de reproducción de un sistema burocrático, no logran ver y ni logran atender. Entonces, creo que estamos en un momento, digamos, de que la democracia también es poder aceptar, digamos, que haya diversidad de actores y formas legítimas de hacer participar a la ciudadanía en las formas, digamos, tradicionales que tienen los estados de operar, ¿no? Pero es un gran tema el que estás planteando y sobre el cual hay muchísimo debate, que sigue siendo parte del debate de la academia que investiga y trabaja temas de gobernanza de Internet, y bueno, hay mucho por hacer. Mauro levantó la mano. Hola, gracias Carolina por la charla. La pregunta voy a tratar de ser claro, pero me cuesta formularlo. Pero más que nada es pedirte tu opinión sobre la vinculación que hay entre, bueno, quién posee la infraestructura, por ejemplo, y cómo impacta eso en la legislación y en cómo se derrama legislación. Por ejemplo, hace unos años, durante el gobierno de Trump, se discutía sobre la neutralidad de la red en Estados Unidos, y acá lo tenemos, entiendo, garantizado como ley, pero sería muy fácil imaginar una situación donde se revierta ya y las inversiones para infraestructura acá dependan de que se cambie legislación, de que se modifique para que se adapte a, digamos, el modelo de negocios de las empresas que
que tendrían, digamos, por volumen de mercado, por posesión de infraestructura y ese tipo de cosas, que si no hay un límite a la regulación democrática, también por, bueno, quién es dueño de los cables, digamos, de conexión de internet, quién es dueño de las compuertas, digamos, intercontinentales, ese tipo de cosas que terminan incidiendo muchísimo en la presión democrática por inversiones y cosas por el estilo. Pero no sé si es muy claro, pero es muy amplio, perdón. Sí, no, hay un, Denardis y Musiani más recientemente, una investigadora francesa, digamos, ellas tienen una línea muy fuerte de investigación y hay, digo, muchos otros, ¿no? Dwayne Vinsek en Canadá, digamos, como justamente de la gobernanza por la infraestructura, o sea, le llaman the turn to infrastructure in internal governance, o sea, ¿no? O sea, básicamente, digamos, el control de la infraestructura es lo que te permite desarrollar tus propias reglas de juego, o sea, en parte como lo hacen las plataformas cuando cambian los términos y condiciones, que la gobernanza de las plataformas por poder incidir en los términos y condiciones, lo mismo pasa, digamos, a otros niveles. Todavía no se han visto como grandes, por decir, o sea, yendo como a la capa, una de las capas más invisibles, pero también fundamentales, es, digamos, las industrias que operan en la provisión de cables submarinos, digamos, son muy pocas empresas, o sea, máximo una docena en el mundo, pero son 5 o 6 las que controlan el 80% del tráfico global, porque digo, son empresas de infraestructura, digamos, que tienen que tener barcos especializados, tirar los cables y todo, que no son hoy entidades sumamente, no son políticas, ¿no? Pero en términos, digamos, de ellas, bueno, viene un cliente, viene Google o viene el gobierno de Brasil con una cooperación con la Unión Europea para desarrollar un cable transatlántico, digamos, o sea, les cuento cómo ¿no? Bueno, entonces vemos esos incentivos que pasan por ahí, o sea, lo que estamos viendo es un incentivo muy grande, digamos, de empresas que no eran, tradicionalmente eran muchas veces las empresas de telecomunicaciones las que tenían como una filial, una subsidiaria en desarrollar, por decir una Telefónica, desarrollando su área de cables submarinos, digamos, ¿no? Lo que vemos en los últimos años es que empresas del ámbito de Internet, como Google y Facebook, ellas desarrollan sus propios cables submarinos, y también ha habido, digamos, en la última década, un avance, por ejemplo, en América Latina, desde la UNASUR, que no prosperó, pero digamos, para decirles que se piensa esto, en términos de desarrollar un cable, digamos, interoceánico alrededor de América del Sur, ¿no? En el Caribe hay algunos de este tipo de proyectos, y también en financiamiento que ha habido, digamos, de cooperación de región europea, Brasil, África y Brasil. Tenemos cables ahora que conectan, o sea, muchos de los cables que van por Argentina pasan por Uruguay y después van a Fortaleza y cruzan África, digamos, vía Angola, digamos, que es uno de los puntos más cercanos del Océano Atlántico, y vemos esta geografía, digamos, de los cables submarinos, por poner un ejemplo, digamos, de lo que decís, que es básico, digamos, ¿no? O sea, y que hay un enorme potencial, digamos, en avanzar en infraestructuras de control por esa vía, y es básicamente lo que se ha visto, que eso China, o sea, y Rusia avanzó mucho en ir por esa vía también. Dos investigadoras, Hermosina y Musiani, justamente han sacado básicamente algunos trabajos en torno a este tema. Y la otra forma que buscan actores, sobre todo gubernamentales, de estados no democráticos, o directamente autoritarios, es mediante técnicas bueno, desencriptar, ¿no? Buscar descifrar, digamos, los códigos, digamos, de muchos de estos tráficos que vienen ya cifrados, es decir, que no son leíbles así, aún copiando, digamos, ese tráfico tal cual, y eso es un poco las tensiones que se ven a nivel de geopolítica internacional. Muchas gracias. Sí, no sé si es verdad, pero o sea, estaba acusando a Rusia de cortar cables en el Mar del Norte, cosas, hay como guerras así en aguas internacionales, de bueno, es el patio de todos, así que yo te corto el cable, vos me cortas el cable a mí. Y bueno, gracias. Y si se hace con el gas, digo, se puede hacer. Otra línea que se está viendo con mucha fuerza a nivel, hablamos de internacional, pero subnacional, son
hay varios investigadores que están trabajando con los apagones digitales nacionales, que tiene que ver justamente con cerrar, y no son solo, digamos, países, regímenes autoritarios, que se busca hacer un control del acceso a Internet controlando la infraestructura. O sea, digo, se hizo en Londres, no sé si abarcó todo el Reino Unido, pero Inglaterra creo que seguro, con lo que fueron los saqueos de Londres previo a las Olimpiadas. Ahí hubo lo que se hizo un apagón de Internet, pero bueno, en varios países africanos en los últimos años han habido algunos, en Asia también, o sea, y es una tendencia que se ve como crecer, digamos, ¿no? A generar apagones digitales, tocando infraestructura de Internet. Y, por ejemplo, Venezuela, una cosa que hace directamente, o sea, ya no va a la infraestructura de Internet, va a una infraestructura que damos por sentado, que es la electricidad. Entonces, hay directamente apagones eléctricos durante 3 días en localidades, y esto, bueno, algunos reportes de organismos internacionales de derechos humanos lo contemplan como apagones digitales, ¿no? O sea, el hecho de dar de baja la grilla eléctrica para no tener acceso. Bueno, muy bien, no veo más manos levantadas, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle a Carolina. Y si no hay más preguntas, le agradecemos la presentación, aprendimos un montón, así que gracias Carolina por estar con nosotros y nosotras. Ha sido para mí un placer, como les decía, así que ojalá de verdad que les haya servido, gustado y demás, y estamos en contacto. Gracias. Gracias.